El 15M, el movimiento de los indignados, vuelve a la primera plana de la actualidad. Madrid nuevamente se convirtió en el punto de encuentro de unos jóvenes y no tan jóvenes que reclaman mejoras, mejor educación, que se solucionen los problemas hipotecarios, reducción del paro. Sin duda, el fenómeno del 15M, también llamado democracia real, suscita controversias entre aquellos que defienden este movimiento y entre aquellos que creen que este fenómeno está condicionado por una serie de políticos que realmente lo utilizan a modo de distracción. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy en nuestros estudios a Enrique de Diego, que además va a presentar en breve un libro también sobre el movimiento del 15M. Enrique, buenos días. Buenos días. Y a Fabio Gándara, que es uno de los representantes del colectivo de los indignados. Buenos días ambos. Y bueno, para empezar a poner cuestiones sobre la mesa, tras 2 meses y medio en el que pues ha aparecido este movimiento del 15M, ¿qué efectos ha tenido en la población española? Bueno, no sé si el representante tiene más lógica que abra. Sí, yo creo que como principales efectos por el momento tenemos que tener en cuenta pues que es un tiempo muy reducido. Creo que lo más beneficioso que hemos visto es la reapropiación del debate político, del debate público que está viendo la ciudadanía. Vemos como la gente ha vuelto a buscar problemas para las cuestiones que están acuciando a la sociedad, como la gente pues cree posible encontrar nuevas soluciones, cómo se debate pues en plazas, en cafeterías, en centros de trabajo, como la gente no vuelve a estar hablando de política, vuelve a estar queriendo participar en la vida pública de su país. Yo creo que es una de las cuestiones más importantes. Y por otro lado estamos viendo pues como en la agenda política directamente pues algunos de los representantes y algunos de los próximos candidatos a las elecciones, desde un punto de vista electoralista o no, pero el hecho es que están dando pie a abrir un debate sobre las cuestiones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Enrique. Bueno, hay aspectos indudablemente positivos. No es que la indignación haya empezado el 15M, sino que hay una indignación general extendida, pero es cierto que ha habido una movilización de la sociedad civil. Luego veremos respecto a las soluciones y respecto al diagnóstico, diferencias o lo que yo considero errores. Es cierto que se está generando un clima de debate y es cierto que Alfredo Pérez Rubalcaba está asumiendo en buena medida por lo menos la música del 15M. No sé si eso es positivo o negativo para el movimiento, pero esos son los términos del análisis. De todas formas, antes de que comenzase el movimiento del 15M, precisamente aprovechando que tenemos la presencia de Enrique de Diego, hace cerca de 3 años surgió también un movimiento, el llamado el protagonizado por las clases medias, donde justamente todas estas reivindicaciones, en noviembre del 2008, se hicieron patentes en una manifestación que, lamentablemente no tuvieron repercusión en prácticamente casi ningún medio. Porque en el 2008 todas esas advertencias que se hacían sobre todos los problemas que estamos ahora mismo pasando, problemas con las hipotecas, un paro que roza prácticamente el 30% en determinadas comunidades autónomas, en los jóvenes supera el 40%, problemas educativos, una sanidad prácticamente también lamentable, porque esos problemas en su momento no se quisieron oír y ha habido que dejar que la situación llegue a un momento de putrefacción tan absoluta que ahora ha llegado sí se oiga al 15M y no se oyese en su momento a un movimiento como el de las clases medias. Bueno, yo creo, en primer lugar, pues que no es una cuestión de que no existiese ese sentimiento hace un par de años y ahora sí, sino pues que había una mayor desilusión, había una gran desafección por parte de la ciudadanía española con respecto a la política, a la discusión política, y ha costado mucho trabajo pues sacar a la sociedad de esa parálisis. Este grupo de gente, a partir de Democracia Real Ya, a partir del movimiento 15M, pues ha realizado una gran labor para intentar llegar a todo el mundo, para intentar crear una movilización lo más transversal posible, y esto ha requerido un gran esfuerzo porque tradicionalmente pues la sociedad española ha sido una sociedad dormida. Por lo tanto, pues la situación ha tenido que ir empeorando
empeorando. Hemos tenido que ver pues como un gobierno supuestamente de izquierdas pues acababa olvidando las promesas realizadas en su momento, acababa dando la espalda a las clases medias y bajas para que realmente saliese como una chispa de indignación que realmente pudiese prender en la sociedad. Es decir, yo creo que ha sido un proceso progresivo. Enrique. Bueno, agradezco el recordatorio de que el 23 de noviembre del 2008, junto con corajudos ciudadanos, protestamos porque se fueran a conceder avales en diferentes fondos del contribuyente a los bancos. Esa fue concretamente la protesta que protagonizamos. Inmediatamente después, el 14 de febrero del siguiente año, el 2009, fue contra el despilfarro de los caudales públicos. Yo entiendo que Zapatero sí es un gobierno de izquierdas, que es un gobierno socialista y que lo que está fracasando es la izquierda y el socialismo. Es, digamos, lo que me resulta llamativo del movimiento del 15M, que parece situarse como la conciencia crítica de la izquierda, la reivindicación de una izquierda imposible. Zapatero sí ha gastado dinero público, sí es el que ha destinado el dinero a los banqueros, entonces no hubo más que nuestra protesta, y cuando parece que ya ha habido eso que llaman recortes, que no son tales recortes en el sentido semántico, sino el hecho de que está arruinado el Estado, es decir, que se ha quebrado el Estado por el destino de ingentes cantidades de dinero público a cosas ineficientes. Esto es la quiebra del Estado, el fracaso del Estado, y hay que empezar a pensar en términos de libertad. Bueno, yo creo que con respecto a esto es evidente que el Partido Socialista no está llevando a cabo una política de izquierdas. El Partido Socialista pues se encuadra en la típica postura socialdemócrata que hemos vivido últimamente en Europa, de partidos políticos supuestamente de izquierdas que acaban aplicando aquellas medidas impuestas pues desde las instituciones de la Unión Europea, desde potencias más fuertes como Alemania. Por lo tanto, creo que es evidente que aunque en los primeros momentos este gobierno se tomaron pasos balbuceantes de políticas sociales izquierdas, en lo económico en ningún momento hemos visto esto. Hablar del fracaso del Estado cuando precisamente lo que se está intentando por parte de determinados poderes fácticos es implantar políticas de recortes, políticas de adelgazamiento del Estado, políticas que únicamente redundan en recortes fiscales sin aumentar la presión fiscal sobre las clases más pudientes. Hablar de que el Estado es el culpable de esta situación, pues yo creo que es cuando menos absurdo, ¿no? Bueno, en realidad Alemania no impone nada, o sea que sí que hay que, difiero obviamente en el diagnóstico, ¿no? Es decir, el gobierno español de izquierdas acude a Alemania, acude a los ahorradores internacionales en una cosa que se llaman los mercados pidiendo dinero. Es decir, porque emitimos deuda. Este gobierno de izquierdas emite continuamente deuda. Entonces, es decir, acude a Alemania y a los ahorradores a decirle que le mantengan abiertas las universidades, los hospitales y los centros educativos de todo tipo. Y, por tanto, esos centros educativos se mantienen mediante el hecho de que hay ahorradores que compran deuda y mediante el hecho de que Alemania respalda, avala y no ejecuta diferentes cuestiones. Es decir, el señor Zapatero, cuando recorta las pensiones o el sueldo de los funcionarios, es porque no tiene dinero, como no tiene dinero Cataluña, como no tiene dinero. Entonces alguien tiene que pagar y tiene que trabajar. Entonces no es que estén imponiendo nada, es que se está gestionando mal porque el socialismo ha fracasado. Pero evidentemente esta situación que usted me está pintando como una situación provocada por una política de derechas es una consecuencia evidente de un sistema internacional basado en el neoliberalismo y de un sistema actual fiscal que no es capaz de obtener los recursos sobre aquellas personas o sociedades o grandes compañías que sí los tienen. Hoy mismo
Estaba leyendo un artículo, pues yo creo que de Susan George, que es muy interesante, en un libro que se titula Sus crisis, nuestras soluciones, que precisamente menciona la circunstancia de nos dicen que no hay dinero para sanidad, para educación. Hoy hay más riqueza que nunca. Simplemente llevamos 30 años dejando que los que tienen el dinero no participen y no ayuden a sus sociedades mediante el pago de impuestos. Hay problemas internacionales, la especulación financiera internacional, los paraísos fiscales, son cuestiones que no derivan de políticas izquierdas, evidentemente, derivan de una política de derechas, neoliberal, impuesta en Europa y en España desde los años 80. Bueno, yo entiendo que sí queda reflejado que es un movimiento de izquierdas el 15M, no es un movimiento de la sociedad civil en general. Yo los conceptos de derecha e izquierda me parecen que son conceptos que parecen definirlo todo, pero no definen demasiado. Es decir, el último que lo intentó definir fue Norberto Bobbio y no tuvo demasiado éxito. A lo mejor se sorprende Zapatero y Rubalcaba si son considerados como gente de derechas, pues llevan todo el tiempo ejercitando o usando la vitola de la izquierda, pero bueno, ya eso es un debate que a mí no me corresponde y que es un debate, digamos, dentro de ese espectro político. No es que nos digan, es que no hay dinero. Es que se ha gastado más de lo que se ingresa, con mucho. Efectivamente, y lo que tenemos que hay dinero. Lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos y no únicamente reducir el gasto. En cuanto a la cuestión de si es izquierdas o pretende ser más amplio, yo creo que estas cuestiones no deberían precisamente encuadrarse en izquierda o derecha. Creemos que realmente esta crítica al neoliberalismo, como los postulados más a la derecha desde un punto de vista económico, pueden ser compatibles por personas pues netamente conservadoras. Creemos que críticas como que las grandes empresas o las grandes fortunas no contribuyan al bienestar de su país, críticas contra la corrupción, críticas contra los paraísos fiscales, son críticas que alguien que no sea un acendrado neoliberal puede compartir pese a una ideología conservadora. Por lo tanto, nosotros seguimos considerando que debe ser un movimiento amplio. Bueno, sí, perdón por contestar. Es decir, vamos a ver, los bancos, por ejemplo, han condonado las deudas al Partido Socialista y se las han condonado. Es decir, eso de las grandes fortunas me parece una cuestión emotiva que efectivamente está detrás del movimiento, que exonera de culpa al socialismo, al intervencionismo, al Estado elefantiásico que funciona en Europa, el llamado modelo europeo, y señala dos culpables, que son los banqueros y los ricos. Esto a mí me parece... No consideramos que sean culpables de una forma tan simplista banqueros y ricos, consideramos que bueno, es lo que dice Hessel en el libro. Consideramos que es un sistema al respecto, no es que los banqueros son muy necesarios, las personas con un capital también, pero creemos que debe haber un sistema más justo, un marco regulado por parte de los estados. Yo creo que si algo ha quedado claro en la última crisis es que el modelo desregulado, que no nos engañemos, ha sido el modelo que ha estado vigente desde los años 80 en Estados Unidos, en Europa, ha fracasado. Decir que son los estados del bienestar, los estados elefantiásticos, cuando lo que estamos viendo es precisamente un fracaso del abandono del Estado de sus funciones reguladoras, yo creo que no viene al caso. Bueno, sí. Es que no, solo te cedo la palabra, sí, no, el sistema no ha estado desregulado, el sistema es reguladísimo. Bueno, diferimos un poco sobre lo que consideramos regulado, ¿no? Mucho, yo creo que de forma clara, antes de los años 70, había un crecimiento sostenido económico mundial. En el momento en que se empiezan a eliminar estos límites, estas cuestiones, como la eliminación de la ley Glass-Steagall en los Estados Unidos, por ejemplo, pues es el germen de toda esta situación que ahora mismo estamos viviendo. La incapacidad del Estado de controlar la actividad especulativa, ¿no? Financiera. Este movimiento, Fabio, vuestro colectivo inicialmente, uno de los lemas que no se cansaba de repetir era que ni PP ni PSOE, y que no pertenecíais a ningún tipo de partido político. Uh-huh. Sin embargo, estamos viendo con el tiempo, por ejemplo, como el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba prácticamente ha hecho suyas, no todas, pero se ha hecho una parte importante de las propuestas del 15M, las ha hecho suyas, sobre todo especialmente con el tema de los bancos, de obligar a los bancos a que una parte de los beneficios los emplee en crear empleo. O se supone que tendría que ser misión de los poderes públicos, no de bancos, que al fin y al cabo son entidades privadas.
al final, realmente tú como defensor del movimiento de los indignados, ¿seguís pensando en que sois un grupo apolítico, que no hay un partido político que esté detrás realmente de este movimiento? Bueno, nosotros no somos apolíticos porque desde el punto de vista en que participamos en la vida pública de nuestra sociedad, pues somos ya un grupo político. La cuestión es que somos apartidistas y queremos seguir siéndolo, por supuesto. Consideramos que es positivo pues que candidatos como Rubalcaba pues hagan mención a las propuestas que estamos nosotros desarrollando y las lleven al debate público, pero realmente no nos posicionamos en ningún caso con este candidato. Esta persona lleva decenas de años en política, estas propuestas que están desarrollándose no las ha llevado a cabo el gobierno al que ha pertenecido y en el que ha participado, por lo tanto nosotros no consideramos que merezca confianza alguna ninguna de estas promesas que está realizando. Consideramos que se enmarcan en el típico juego político teatralizado en España, que consiste en la realización de una serie de promesas electorales que luego son sistemáticamente incumplidas. Por lo tanto, nos parece positivo que esté esto en el debate público, pero en ningún momento nos posicionamos a favor de este candidato. Enrique, ¿piensa usted lo mismo, en que este movimiento está despolitizado o que hay una vinculación política? No, yo creo que es un movimiento que todavía tiene que definirse, pero obviamente que oscila hacia una izquierda radical, emocional en buena medida, porque y con errores, en mi opinión, de diagnóstico. Es decir, Europa ha sido socialdemócrata, intervencionista. Entonces, es decir, utilizar lo que necesita Europa y lo que necesita España ahora mismo es liberalismo y neoliberalismo, si quieres una palabra diabolizada, y que hay que quitarla porque hay que salir de esta crisis. Yo personalmente considero que lo que está pidiendo el movimiento del 15M es más dosis del mal, más dosis de lo que ha llevado al desastre a los jóvenes, a los que les ha quitado el presente y el futuro. Sin duda se los ha quitado Zapatero y Rubalcaba, que llevan 7 años gobernando, y en ese sentido las críticas del 15M son prácticamente inexistentes. A la corrupción llevamos algunos combatiéndolas décadas, diciendo que las autonomías son insostenibles décadas, etcétera. O sea que en algunas cuestiones, pues bien, fenomenal que se movilice todo el mundo, también grupos de la izquierda, si quieres, entiendo que radical, o sea, es decir, porque vaya a la raíz de la izquierda, ¿no? Pero no, los responsables no han sido las grandes fortunas ni han sido los banqueros. Es decir, queda no sé cómo queda, me da lo mismo. No, es decir, los banqueros han actuado mediante lo políticamente correcto porque se les impuso que había que dar créditos. Aquí la corrupción ha estado relacionada con la crisis de la banca, que ha sido peor en la medida en que hubiera más políticos, más Estado, más público, y esto es la realidad, que acaba de quebrar la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Es decir, cuanto más el Estado ha intervenido, ha sido peor. Y luego, por supuesto, es decir, en alguna de las propuestas que se hacen, entiendo que se hacen, como nacionalizar la banca. Hombre, esto es una experiencia que ya se tiene. Luego hay que, desde el punto de vista emocional, efectivamente, los banqueros miran sus cuentas de resultados, sus sueldos y su actividad. Pero es que es lo mismo en la banca estatal, es decir, el interés personal, por supuesto que se muestra de manera mucho más compulsiva, como hemos visto en Caja Castilla-La Mancha, en la Caja de Ahorros del Mediterráneo. O sea que esa no es la línea es desregular. Se ha regulado demasiado, se ha intervenido demasiado, y esto es el fracaso del Estado y del estado de bienestar. La gente tiene que empezar a escuchar las verdades, es decir, insisto, estos estados socialistas, socialdemócratas, están acudiendo a pedir dinero de los ahorradores porque no tienen dinero para mantenerlo. Esta es la realidad. No tienen dinero para mantener la sanidad, no tienen dinero para mantener las pensiones, no tienen dinero para mantener todo el aparataje burocrático, y por tanto se necesita menos Estado y más sociedad civil. No más Estado porque es más burocracia y más políticos.
Bueno, yo creo que partimos de una divergencia de base muy clara y yo creo que es una falacia muy clara decir que aquí el culpable ha sido el Estado. Creemos que el último culpable que puede haber existido en esta situación de crisis internacional que estamos viviendo es el control público del sistema económico y financiero. Yo creo que está meridianamente claro que tanto el origen de lo mismo, de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que se produce evidentemente por una falta flagrante de regulación, la crisis del estado de bienestar, que no se produce por una crisis misma del estado de bienestar, sino por la crisis del Estado en sus competencias asegurar una financiación para el mismo que derive de la riqueza que se crea por parte de industria, de grandes empresas, del sistema financiero. Es evidente que no podemos defender un sistema neoliberal, un sistema desregulado que provoque una única consecuencia, todo para nosotros, nada para los demás, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Esa es la consecuencia de la desregulación. Si no hay una regulación del sistema financiero, asistimos a la debacle que hemos vivido en los últimos años, ya no solo en España, sino en todo el mundo. La liberalización ya no solo del sistema financiero, sino del suelo en España, hemos visto a lo que ha conducido, a una burbuja inmobiliaria de proporciones inconmensurables, porque por falta de un control del Estado, de una política clara del Estado para frenar la especulación, ha llevado a este país a la ruina. Creemos que es evidente que lo que falta es, sí, mayor participación de la sociedad civil, por supuesto, pero un control del Estado que sea capaz de distribuir la riqueza, de garantizar un estado de bienestar que asegure educación de calidad pública para todos, sanidad pública para todos, y básicamente un control del sistema financiero que ponga al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de este sistema. Bueno, pues más Estado. Si tú consideras que la solución es el Estado, pues no lo es. No ha habido en España liberalización del suelo. Es que decir, los criterios ideológicos tienen que ser contrastados por la realidad. En España no ha habido liberalización del suelo. Hubo una propuesta legal de Aznar de liberalizar el suelo y fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Entonces la realidad es que en España el suelo ha sido totalmente intervenido y ha dependido de la recalificación dictada por los políticos, por los alcaldes y por los concejales de urbanismo. Sí, y ha sido a una ley que favorecía dicha liberalización, que convertía el suelo no urbanizable en suelo por defecto urbanizable. Que no ha habido liberalización, que han decidido los ayuntamientos que tenían la competencia qué es lo que recalificaban, y lo han hecho de manera corrupta, de manera generalizada, tanto el PP como el PSOE, precisamente por su exceso de intervencionismo, porque el intervencionismo es lo que genera la corrupción. Las subprime en Estados Unidos no fueron la causa de ninguna liberalización ni de regulación. Lo puso en marcha Jimmy Carter en 1977 con la Community Reinvestment Act, y después el señor Bill Clinton en el 99, cuando establecieron el criterio de que los bancos tenían que dar sus créditos mediante criterios también raciales y a los grupos y de discriminación positiva. Introdujeron lo políticamente correcto, deteriorando la prudencia bancaria, que es fundamental. Y las aseguradoras estatales fueron las que avalaron que todas esas hipotecas subprime se podían conceder porque el Estado después iba a respaldar. Esa es la realidad. Distribuir la riqueza no corresponde al Estado. Esto ya es una quimera, y el Estado, cuando intenta distribuir la riqueza, se lo quedan los burócratas, se lo quedan los políticos, y lo que hace es distribuir la miseria, que es en lo que estamos. Y los jóvenes deben de salir, en mi opinión, de esa trampa. Yo les tiendo la mano. Creo que hay que ir a una indignación con razón y no con, digamos, las plantillas ideológicas socialistas de siempre, porque lo que ha fracasado es el socialismo. Bueno, yo creo que, en primer lugar, con respecto a las cuestiones que derivan del inicio de la crisis en Estados Unidos, creo que estás enfocándolo en cuestiones anecdóticas. Creo que son cuestiones más importantes. La derogación de la ley Glass-Steagall, que impedía la fusión de la banca de inversión y la banca de depósitos, que creo que es una cuestión básica. Por lo tanto, es la liberalización de este sistema bancario y financiero el que provoca pues una actuación completamente irresponsable, que ya no es una cuestión de valoración ideológica, es una cuestión que los propios responsables de los grandes bancos de inversión en Estados Unidos
reconocían. En las investigaciones que se llevaron a cabo se veían los emails que se cruzaban estas personas, estos directivos, que comentaban pues lindezas como esperemos hacernos ricos todos antes de que se derrumbe este castillo de naipes. Es decir, es evidente que dejando libres al sistema financiero y a la especulación financiera internacional, lo que provocamos son crisis de dimensiones estratosféricas, provocamos una actuación completamente irresponsable que no está sujeta a ningún tipo de norma. Las normas son necesarias para convivir, no es una cuestión de mayor o menor intervencionismo, es una cuestión de que necesitamos tener un marco regulador para evitar comportamientos irresponsables y comportamientos completamente basados únicamente en la codicia. Pero ¿sois partidarios de la nacionalización de la banca? Nosotros no consideramos que sea la única solución, pero consideramos que podría ser una solución necesaria. Ya, pues ha sido practicada François Mitterrand, la Unión Soviética, etcétera. Nosotros consideramos, por otra parte, que la corrupción política, que es completamente execrable, y ahí sí que podemos estar de acuerdo. Sin duda, claro. No es un motivo para desprestigiar el sector público. Lo que hay que hacer es atajar esta corrupción los gestores públicos, pero no podemos pretender que como el sistema público funciona mal por determinados gestores, debemos delegar únicamente en el sector privado, en el interés particular y en la codicia de determinadas personas el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad. La gente debe buscar su riqueza, debe poder ser libre para emprender a nivel económico, para tener iniciativa empresarial, pero debe haber un marco regulador que permita actuar de forma coherente y responsable y que esté acordado por todos, por toda la sociedad y por unos responsables políticos que garanticen el bienestar de la sociedad. Bueno, Estados Unidos, que tiene problemas, que tiene unos problemas, por cierto, de deuda pública, tiene problemas de deuda pública. Es que emitir deuda, es que así vive cualquiera, ¿no? Ya decía mi abuela Sergia, que en gloria esté, que había siempre que gastar menos de lo que se ingresa, si no es una quiebra, ¿eh? Entonces, es decir, uno puede decir que está a favor o contra o tal, pero es que no puedes estafar a los demás emitiendo sistemáticamente deuda. De todas maneras, lo de Estados Unidos, España tiene sus problemas, sus crisis, sus desastres propios, es decir, y vemos, por ejemplo, que las cajas de ahorro son las peor gestionadas, porque introdujeron a los políticos, se introdujo a los sindicatos, que están ahí, tienen representantes, UGT y comisiones obreras, y ahí ha habido, como suele ser, como ya decía Aristóteles, lo que es de todos nadie lo cuida, pues ha habido una corrupción generalizada que además la están tapando. Es decir, en el caso más reciente de la CAM, también el de Caja Castilla-La Mancha, es decir, vemos en qué se ve el interés personal. Montar, por ejemplo, en el caso de Caja Castilla-La Mancha, con los políticos socialistas, un aeropuerto en Ciudad Real, que no utiliza ahora nadie, salvo las lagartijas. Eso es lo que lleva a eliminar la libertad y eliminar el mercado y dar el poder al Estado y a los políticos. ¿Qué ha pasado en Caja Castilla-La Mancha? En Caja de Ahorros del Mediterráneo, donde gobierna el Partido Popular. Pues que los consejeros se han autoconcedido créditos blandos de manera masiva. Eso es lo que pasa cuando no hay control de la libertad y del mercado, que es un control mucho más fuerte. Bueno, yo creo que mucho más fuerte, porque cada uno sabe cómo manejar mucho mejor su dinero que el movimiento del 15M, que el Ministerio de Economía, que el Partido Socialista, que el Partido Popular, que UGT y Comisiones Obreras. Lo que tiene que hacerse precisamente es que UGT y Comisiones Obreras salgan del presupuesto y que el PSOE y el PP salgan del presupuesto y se financien de sus afiliados. Pero este control, este problema lo que demuestra es precisamente, y nos lleva a otro tema, la falta de control de nuestros representantes, la falta de fiscalización de nuestro sistema político por parte de la ciudadanía, que es otra cuestión que demandamos claramente.
Yo creo que pues es una falacia deducir que un sistema público, un estado de bienestar fuerte, se desprestigia por las actuaciones de determinados políticos en España, que sí, que hemos asistido a episodios de corrupción muy importantes, pero considero precisamente, y creo que el Movimiento 15 pues lo considera así, es producto precisamente de esa falta de fiscalización de nuestros representantes, de un sistema político que da un cheque en blanco a nuestros representantes para que una vez emitido este voto hagan y deshagan a su antojo durante 4 años. Creemos que estas cuestiones tienen que ir unidas. Ahora, yo creo que la falacia más clara, y que además se ha visto, porque repito y reitero, es una cuestión que hemos vivido no solo en España, sino en todo el mundo desde los años 80, porque las tesis en la escuela de Chicago, que se siguen enseñando en las universidades, han sido plenamente aplicadas y hemos visto el alcance de su fracaso en cuanto a la perpetuación de la desigualdad y el aumento de las desigualdades. Creo que desprestigiar el control de la economía por parte de lo público y decir que la mera iniciativa privada va a llevar a un mayor beneficio para todos, cuando es evidente que no es así. La mayor libertad y la falta de regulación lo que lleva es la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, y es evidente. Creo que no es cuestión de desprestigiar eso en nuestro sistema público, nuestro estado de bienestar, que debe garantizar igualdad de condiciones para todos, sanidad, educación. Desprestigiar esto por la corrupción de nuestros políticos, pues es una relación que no debería ser directa. La corrupción de nuestros políticos debe ser atajada con mayores sistemas de control a nuestros representantes. Bueno, ahí el control se llama Banco de España y está el señor Miguel Ángel Pérez Ordóñez. Es decir, sí, entonces si no se controla, pues no sé por qué la solución va a ser más control cuando han fallado todos los controles. Que yo sepa, Milton Friedman y los Chicago Boys no gobiernan la economía española, ni la de ningún sitio, pero bueno, la española muy concretamente. Es decir, no creo que el plan E sea un efecto de la escuela de Chicago, ni la de Virginia, ni de la austriaca. La escuela de Chicago ha influido de forma determinante en la economía de los últimos 30 años. El sistema económico... No, hombre, eso lo enseñarán en la Universidad Estatal Española, que por cierto no podemos mantener a las universidades estatales. Es que la primera cuestión es que para poder dar... si es que todas las universidades estatales están con una deuda desaforada, porque también hay corrupción, porque también han aumentado el nepotismo, el amiguismo, hay que luchar contra y ahí no hay ninguna protesta, o sea, si es más bien... No, completamente de acuerdo. Yo creo que esas cuestiones, esas protestas la Complutense está quebrada, todas están quebradas. Creo que organizaciones como Juventud Sin Futuro, por ejemplo, hace mucho hincapié pues, en la corrupción interna en las universidades. Son cuestiones contra las que hay que luchar, por supuesto. Pero lo que tenemos que buscar es una mayor eficiencia, una mayor transparencia dentro de lo público. No podemos delegar la educación de nuestros hijos, no podemos delegar la sanidad para toda la población española únicamente en lo privado. Vemos claramente a lo que nos lleva a eso, a una sociedad más desigual, a una sociedad más injusta, y una sociedad más desigual y una sociedad más injusta es una sociedad más peligrosa para todos y más desagradable para todos. Bueno, final, sí, perdón. Sí, ya casi un poco a modo de conclusión. Al final es el movimiento 15M, ¿en qué va a derivar? En formarse como partido político, porque eso se ha oído, incluso ya han surgido nombres, incluso el juez protagonista, el juez estrella, Baltasar Garzón, se veía como uno de los banderines de enganche de lo que sería un partido político inspirado en el 15M, o al final es un movimiento que con el tiempo se disipará, que todas estas protestas llegará un momento en que haya un hartazgo y que al final pues cada cual tome un poco rumbo por su lado, y sea un movimiento que haya quedado ahí como durante un tiempo, 3, 4 meses, medio año, y que pasadas a lo mejor las elecciones generales desaparezca del panorama informativo. Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. El movimiento 15M no tiene intención en convertirse... Bueno, el movimiento 15M ni Democracia Real ya concretamente, que es, como sabemos, pues una plataforma de ciudadanos que está trabajando dentro de este movimiento, pero que tampoco engloba todo el movimiento. No tiene intención de convertirse en un partido, porque la intención de este movimiento es seguir permanentemente en el tiempo, pero como movimiento ciudadano. Nosotros consideramos que la ciudadanía debe poder participar y opinar en la vida pública, en la vida política, al margen
de introducir una papeleta, una urna cada 4 años, por lo tanto es una cuestión de principios, es una cuestión simbólica que este movimiento sea plenamente ciudadano y que nosotros tenemos perfectamente legitimidad en la sociedad civil para participar, para crear foros de opinión, para crear foros de debate, para crear foros de protesta al margen del sistema de partidos que esté funcionando en este momento. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir como eso, como un movimiento ciudadano que ponga el dedo en la llaga, que señale los problemas que ahora mismo pues estamos viviendo, que exija a sus representantes políticos determinados cambios, y esa es, yo creo, que la intención del movimiento. Enrique. Bueno, sobre lo anterior, simplemente apuntar que el intervencionismo ha llevado a la mayor desigualdad, que está destruyendo a las amplias clases medias españolas, está dejando sin presente y sin futuro a la juventud, y que por tanto él es el culpable, el intervencionismo, el socialismo de izquierdas y de derechas, como diría Friedrich Hayek, de la escuela austriaca. No sé para dónde va a evolucionar el movimiento del 15M. Como analista político podría decir algunas cuestiones, pero bueno, el movimiento del 15M es un movimiento de la izquierda, una izquierda que se está repensando, que está huérfana, que no reconoce su fracaso y que intenta, como suele ser en estos casos, intensificar las dosis del control, de la intervención, de todo lo que ha fracasado. Yo creo que esperaremos, veremos a ver si en el futuro confluye con un PSOE que está desapareciendo y en riesgo de que desaparezcan sus siglas. Veremos si genera algo. El sistema, para regenerarlo, sin duda hay que dar el paso a la influencia política, que puede ser societaria. Yo creo que generará una izquierda radical y cada vez más desorientada. Bueno, pues ahora la siguiente parada será en Bruselas dentro de 2 meses y medio, el 15 de octubre, donde va a haber una gran concentración, no solamente de los indignados de España, sino de indignados de otros lugares de Europa. Seguiremos atentos a los acontecimientos y bueno, nada más me queda despediros. Enrique de Diego, Fabio Gándara, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias.